Buenas tardes, Dios les bendiga. Les habla el apóstol y profeta Óscar Torres desde Buenos Aires, Argentina, del Ministerio Fuego Profético a las Naciones, para comenzar este culto dominical de nuestro ministerio que está abierto a todas las naciones de la tierra. También lo podés ver por los canales de YouTube. Simplemente busca Profeta Óscar Torres o Fuego Profético a las Naciones, también por Radio Cristel, la radio digital de la radio del Tercer Milenio, es una radio que funciona como una página web. También tenés los otros canales de Instagram, también canales de Facebook, y bueno, hay muchas formas de ver palabra de Dios sobre nuestro ministerio. Y aquellos que son desconfiados, que quieren investigar quién soy yo, hay muchas cosas en la red, simplemente con poner Profeta Óscar Torres. Hay de la Interpol, de la DEA, la Policía Americana, de todos los países del mundo hay información. Así que aquellos que les gusta chusmear, ver quién de dónde salió, ahí lo tienen. Así que les damos la bienvenida a todos y vamos a orar, como siempre acostumbramos, en este hermoso día del Señor, 18 de junio del 2023, con importantes noticias desde el cielo para tu vida, porque hay palabra profética que vamos a hablar hoy sobre lo que viene inmediatamente ahora, a final del mes de junio, principios de julio, para todo aquel que sea creyente, ¿sí? El que crea de verdad. Amén. Así que voy a invitar a la pastora Mónica Mancilla a que pueda orar y luego vamos a una alabanza que es algo especial. Es un coro gospel, pero va a tocar el piano y va a cantar. Tal vez los más jovencitos no lo conozcan, pero yo sí, mucha gente sesentosa también. Él nació cantando en la iglesia evangélica, siguió cantando en la iglesia evangélica, siempre fue cristiano, es hasta el día de hoy, pues está vivo. Ray Charles, un cantante ciego, es totalmente ciego de nacimiento, pero va a cantar algo tremendo junto al coro gospel de su iglesia, no la de él no es pastor, donde él se congrega, y es hermosísimo el video, así que vamos a tratar de deleitarnos con esto. Amén. Bueno, pastora Mónica, adelante con la oración. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús por esta hermosa tarde, Señor, que podemos estar reunidos un domingo más, Señor, para la gloria de tu nombre, preparándonos, Señor, en esta tarde para escuchar tu palabra. Señor, bendice a mis hermanos presentes, bendice, Señor, a los que van a ingresar, bendice en esta tarde, Señor, a los que ven las repeticiones. Señor, te pedimos en esta tarde que te manifiestes con tu gloria, con tu gracia, Señor, en cada vida, Señor. Llévate en esta tarde toda carga que hemos traído, toda angustia, tristeza. La entregamos en esta tarde en tus manos, Señor, para sentirnos libres, para escuchar tu palabra y recibirla. Señor, en esta tarde queremos adorarte, bendecirte y exaltar tu nombre, Señor, a través de las alabanzas y de la adoración. Señor, ponemos en tus manos esta reunión y que tu hermoso Espíritu Santo tome el control de cada palabra que sale de la boca de tu siervo. Gracias te damos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén, gracias pastora. Vamos a la alabanza, se llama Oh Happy Day When Jesus Come. Se llama Es un día feliz cuando Jesús viene a mí. Así que escuchémoslo con el coro que se llama The Voice of Jubilation, la voz del jubileo, y Ray Charles. Vamos a la alabanza. It's all right to put your hands together. Happy day. Oh, happy day. Oh, happy day.
I tell y'all it's old happy day. When Jesus, yeah, when he was. When Jesus all my sins away. Oh, happy day. Y'all hear me? When Jesus was there. Yeah, when he was. When Jesus was. When he was. All my sins away. Oh, happy day. Now, I'm telling you all, oh, happy day. Oh, happy day. I like that myself. You know when Jesus was, when he was, when he was, when he washed all my trouble away. Yeah. Y'all hear me talking to you? Oh, happy days. No se escucha. No se escucha. No quería hablar. Te decía, esta alabanza es un viejo coro que se llama Oh Happy Days, Oh Happy Day When Jesus Came. Qué día feliz cuando Jesús llegó a mi vida. Es un coro simple, un coro Godspell. La palabra Godspell en inglés significa Dios hablando, Dios ha hablado. Y Ray Charles nació ciego de nacimiento. En este video, que es del año pasado, debe tener 95 años por allí. Y el coro es
el coro de la iglesia donde él se congrega, donde en Estados Unidos, en ese estado, especialmente en Georgia, es el 80% de la población es totalmente evangélica y de negros, de gente de color. Y muchos cantantes, grandes cantantes de la música, digamos, secular, pop, han nacido aprendiendo a cantar en ese tipo de iglesias. Entre ellos, Ray Charles, Elvis Presley, Whitney Houston, Aretha Franklin, que aprendieron a cantar, aprendieron a alabar al Señor y siguen siendo cristianos, nunca dejaron de serlo. Así que él va a su iglesia y le piden que toque y cante junto al coro de la iglesia. Así que me pareció un bonito momento para ver y para alabar y para ver cómo Dios bendice a una persona totalmente discapacitada. Él lo transformó en el cantante más popular, primero de su estado, Georgia. Hay una canción que no es una alabanza, se llama Georgia en mi mente, que es, lo consideran el himno de la provincia, del estado de Georgia. Y la escribió Ray Charles. Así que, bueno, una cosa diferente a lo que venimos poniendo siempre. Y hoy vamos a la palabra de Dios, ¿sí? Y luego vamos a orar y siento un mover profético muy fuerte en este día, así que va a haber seguramente palabra de Dios. Pero vamos a hablar de la gracia de Dios. Y el primer capítulo, el primer versículo que voy a leer es Hechos 4:33. Hechos 4:33. Y la palabra de Dios dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. ¿Qué hacían ellos? Daban testimonio, daban palabra, testificaban que Jesús nació, murió y resucitó y pagó por todos nuestros pecados. Estaban evangelizando. Dice, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, cosa que no había ocurrido nunca, que un hombre resucitara, venciera la muerte. Y sigue el versículo 33 de Hechos 4 diciendo, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y podemos decir, ¿qué es la gracia? La gracia es el favor, el regalo de Dios, el poder que Dios te da. La respuesta de Dios siempre será por su gracia, por su infinito amor, no por tus obras, sino por gracia es la salvación, por gracia es la bendición. Cada vez que abrimos nuestra boca en un taxi, en un Uber, en un tren, en cualquier lugar, hablándole a una persona de Jesús, hablándole, nombrándole, diciéndole todo lo bueno que hizo en nuestras vidas, la gracia de Dios aparece. Nos llenamos de poder, nos llenamos de alegría, hay un brillo especial en tu rostro y esa es la acción de la gracia. Abundante gracia era dada sobre ellos y fíjese por qué. ¿Cuál es la razón? Con gran poder los apóstoles, gran poder, daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Había milagros, prodigios, maravillas, mover de Dios. ¿Por qué? Porque al hacer esto, la gracia de Dios llovió sobre ellos, haciendo más milagros, más poder, que más gente lo siguiera, que más gente quisiera pertenecer al pueblo de Dios. Y como hoy hablaba con una hermana, me decía, yo quiero hacer más, pero la Biblia nos dice que si gano 10 millones de almas, el cielo se conmueve. No, con que un alma, entra al reino de los cielos, ya hay fiesta en los cielos. Entonces yo le dije, preocupate por ganar uno, por hablar con el taxista, la que te atiende en el supermercado, con gente desconocida y sin ningún temor a que te rechacen. Porque eso no va a ocurrir más. El mundo está a las puertas de la venida de Cristo y la venida de Cristo va a hacer que todo el mundo quiera escuchar tu palabra. Porque todos vosotros, ustedes, fueron elegidos, igual que yo, para transmitir la palabra de Dios. Están siendo entrenados para la vuelta de Jesús. Tienen que hablar de Cristo. Es el momento que toda la iglesia del mundo debe abrir su boca. Y si yo abro mi boca hablando de Jesús, me lleno del poder de Dios, y no solo eso, abundante gracia, favor de Dios viene sobre mí. ¿Qué quiere decir gracia y favor?
que Dios, todo lo que estás pensando, que te hace falta, que esperaste por tantos años, que las promesas se cumplan, que seas bendito, que seas sano, que seas libre, que Dios cambie tu vida. De allí, dice la palabra de Dios, Atalía navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Hechos 14, 26. Fueron encomendados por la gracia de Dios, por el favor de Dios, a ese lugar. ¿Para qué? Para la tarea que habían ya cumplido y había más para ellos. ¿Por qué la iglesia de Dios era tan importante en la experiencia de los cristianos primitivos? ¿Por qué la iglesia de Antioquía oró para que la gracia de Dios fuera sobre Pablo y Silas? Fíjese que acá marcamos algo muy importante. Orar por los enviados. Orar por aquellos que son enviados a predicar la palabra. Orar por todos aquellos que necesitan de Dios, pero Dios siempre, por la gracia, manda sus enviados, su gente poderosa, en el nombre de Jesús. A medida que ellos salían en sus viajes misioneros, todo el pueblo era movido a la oración. Fíjese lo que estamos haciendo nosotros ahora todos los viernes. Estamos orando por todas las naciones, pero yo personalmente, y los invito a orar para que haya más misioneros, más gente enviada a predicar el Evangelio. No desde un púlpito, no desde un lugar, una iglesia, sino uno a uno. El cuerpo a cuerpo, persona a persona, cara a cara, ganar almas para el Señor. ¿Qué significa la gracia? La definición más común de la palabra gracia es el favor inmerecido de Dios hacia los hombres. Yo no soy digno de recibir la gracia de Dios, nadie es digno. No es por mis obras, no es como yo me comporto, no es porque voy a la iglesia todos los domingos, no es porque oro 3 horas por día, no. Es porque a Dios le plació llenarte de bendiciones como elegido. ¿Sí? A Jesucristo le decían el elegido, en inglés the chosen one, era el único. Y por tanto hemos creído en Dios como nuestro Rey y Salvador, nos hicimos acreedores de la gracia de Dios. Quiere decir, como dice Isaías, que cuando estamos pensando en una necesidad nuestra, privada, propia, cuando pedimos al Padre, al tener la gracia de Dios, ya está concedida. Ya entramos en un carril de bendición que no se detiene más. ¿Por qué? Porque cumplimos con Dios. ¿Sí? Es inmerecido, no lo merecemos, no somos especiales. Pero sí, Dios se gratifica en nosotros. Es el favor inmerecido de las gracias a los hombres. En otras palabras, aun cuando éramos pecadores merecíamos ¿qué? ¿Gracia o juicio? Juicio. Dios nos contempló con su amor, nos perdonó y sin embargo, esto es solo la mitad del significado. Porque también significa el poder capacitador de Dios. A través de la gracia de Dios, Él te capacita. ¿Sí? Mira lo que dice segunda de Tesalonicenses 2, 16, 17. El mismo Jesucristo, Señor nuestro, Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os conforme en toda buena palabra y obra que hagas. ¿Sí? Os conforte, os llene, cumpla toda buena palabra, toda petición que le hagas a Dios, Él te la va a conceder. Habla de consolación eterna, habla de esperanza. El mismo Señor Jesucristo y el Dios Padre, Él nos dio consolación eterna. Su gracia no solo nos hace aceptos en la familia de Dios, sino que también provee poder, el poder que necesitamos para vivir
la vida cristiana en este mundo tan pecaminoso, tan violento, tan desastroso. Te da la fuerza, te da el poder para resistir al diablo y echarlo de tu vida. Somos más que vencedores en Cristo. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Dos escrituras bien claras exaltan los dos aspectos de la gracia de Dios en cada creyente. Efesios 2, versículos 8 y 9 dicen, porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. ¿De la fe en quién? En Cristo Jesús. La fe se demuestra en Cristo Jesús reconociendo que Él murió y resucitó, pagó por nosotros, según había sido anunciado por los profetas. Él vino a morir específicamente por los pecados de la humanidad. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues esto es un don de Dios, es un regalo. Don, carisma es lo mismo, sinónimo. Carisma es en griego, el don viene del hebreo y significa lo mismo. Es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se glorifique. Por este versículo, Martín Lutero, el monje católico que tradujo la Biblia del latín al alemán, descubrió una mentira que la Iglesia Católica Romana decía, que la salvación era por las obras, que si vos contribuías a la construcción de los templos, a la impresión de la Biblia que ya se empezaba a imprimir, por pagar dinero hasta se emitía una bula papal, un certificado de salvación. Si pagabas una moneda de oro era salvo, si no la pagabas te ibas al infierno. Cuando nunca, ni hasta ahora hay juicio. El juicio será el final de los tiempos. Por este versículo se produce el nacimiento de la iglesia protestante, o sea, nosotros. Aparece la iglesia fuera del dominio, ¿sí?, de la iglesia católica, apostólica y romana. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por tus obras, no por lo que hicimos, no por cómo somos, sino para que nadie se glorifique. Amén. Es un don, un regalo de Dios. También podemos ver que la gracia nos capacita. ¿Para qué? Para la misión que le da a todos los creyentes. Todo aquel que crea en Dios, grande, anciano, pequeño, maduro, adulto o no, adulto, hombre o mujer, tiene la capacidad de expulsar demonios, resistir al diablo, echar fuera. No es solamente el pastor o el profeta, es toda la iglesia de Cristo. Y dice Efesios 1, 4 al 6, en amor, habiéndonos predestinado, prefijo pre es del principio, nos destinó del principio de los tiempos para ser adoptados hijos suyos por medio de ¿quién? De Jesucristo. Desde el principio, Dios sabía que cuando Cristo caminara por la tierra, como decía esta alabanza, cuando Cristo vino a mí, when Jesus walked to me, cuando Cristo vino a mí, transformó mi vida. Entonces, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de ¿quién? De Jesucristo, ¿sí? Según el puro afecto, el puro amor, dice otra traducción, de su voluntad. Por amor, Dios nos salvó, nos anotó en el libro de la vida a través de Cristo, por amor a la humanidad, por amor a su creación, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia. Porque cuando hay gracia de Dios sobre una persona, hay favor de Dios, hay alabanza a Dios. Una persona convertida, llena de la gracia de Dios, que camina en la gracia y en el poder de Dios, causa alegría, gozo en los cielos, causa adoración, honra al Padre con su testimonio. Dice el lazo, leo de vuelta, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Jesucristo. Jesucristo nos hizo partícipes, nos incorporó a la familia.
la familia real, ¿sí? Entonces, en la salvación, no solo es expresado el favor inmerecido de Dios, que es la gracia, en que recibimos perdón y restauración y una comunión nueva con Él, aun cuando no somos merecedores de ello, por el puro amor de Dios, estamos incorporados a su familia. Estamos incorporados a la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios por la gracia de Dios, por el amor de Dios, ¿sí? Sino que también tenemos, por la gracia, un poder capacitador de Dios. ¿Y a qué le llamo yo poder capacitador de Dios? Dios te capacita a través del Espíritu Santo en todas las cosas que tienen que saber y entender. Yo lo he vivido en mi propia vida. Yo no era nada ni nadie, poco estudio, medio vago no por no trabajar, sino me gustaba más la farra que el dulce de leche, no me gustaba hacer determinadas cosas, tampoco era muy serio, pero Dios me transformó en un guerrero de Dios, me transformó en un profeta, me dio una familia, me dio hijos, me dio todo lo que yo necesitaba. ¿Para qué? Para ser un testimonio vivo de la gloria y la gracia de Dios que puede transformar a hombres y mujeres. Por la gracia fui salvo, por la gracia de Dios que tuve en mí, transformó mi vida, sino que me dio capacitación. Y usted dice, ¿capacitación en qué? Por ejemplo, en lenguas. Yo jamás fui a estudiar ni inglés, jamás fui a estudiar ni portugués, ni italiano. Y son lenguas que hablo y entiendo. Tal vez no tenga la gramática perfecta en el italiano, pero sí sé hablar perfectamente y puedo predicar en italiano, puedo predicar en inglés, en portugués también, otra lengua diferente. Pero Dios te capacita. Dios me dio el poder, también fue incrementando los dones. Nací con el don de la visión, pero Dios, por ese poder de amor, por la gracia de Dios, fue aumentando los dones. La interpretación de sueños, de visiones, el don de sanidad, el don de prosperidad. Donde voy la gente prospera, donde pisan mis pies la gente prospera. Donde entra este Hijo de Dios hay gracia de Dios. Y no porque sea yo, sino porque Él me eligió. Él eligió incorporarme a la familia de Cristo con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Evangelizar las familias, ganar almas para Cristo. No ser profeta, no ser un adivino simplemente de lo que va a pasar. Porque mucha gente al principio confunde y piensa que yo estoy para adivinar lo que le va a pasar. El que va a un profeta, mira lo que le digo, en este tiempo, por más profeta que sea, por más evidente que sea, para decidir su futuro, está errando con un pecado gravísimo. ¿Por qué? Primero debe ir a Cristo. Primero debe ir a la cruz, orarle a Dios. Y después sí, Dios mandará a sus profetas, mandará a sus ángeles a hablar contigo. Nunca es a pedido, a voluntad. Muchas veces me ha pasado en campañas que la gente se para en fila y todo, y se enojan porque uno no les da palabra profética de futuro, no les da predicción del futuro. Y no por eso dejó de ser profeta. Porque la gente piensa que un profeta es un adivino del futuro. Adivinos hay muchos, profetas hay pocos. En la salvación no solo es expresado el favor por intermedio de Dios, en que recibimos perdón y restauración y una comunión más íntima con Él, aun cuando no seamos merecedores de esto, sino que también tenemos el poder capacitador de Dios. Dios nos capacita en todas las cosas que debemos saber y entender. Hasta por trabajo, para mejorar mi trabajo, me dio capacitación en electrónica. He logrado importantes puestos en grandes empresas porque Dios me capacitó, no por estudio mío, ni capacidad, ni títulos. Todos los títulos que recibí en mi vida fueron por gracia de Dios. Todos los lugares que ocupé en puestos importantes en empresas fue por gracia de Dios. Me acuerdo que en la empresa americana, cuando trabajaba con los norteamericanos aquí en Buenos Aires,
Me preguntaban en inglés, pero ¿cómo aprendió tanto? ¿De dónde estudió? ¿En qué universidad estudió? Y yo decía la Jesus University, la Universidad de Jesús. Y uno me dijo, ¿dónde queda eso? En el cielo. ¿Dónde va a quedar? ¿Sí? Porque cuando uno da testimonio de este Rey de Reyes y Señor de Señores, aumenta la gracia y el favor de Dios en tu vida. Nunca la vanagloria, nunca decir es por mi capacidad, porque yo soy el mejor, y que no te dé vergüenza decir por Jesús, porque ahí es donde hay problema, entramos en otro pecado, esconder la bendición de Dios. Porque no solo matar, robar y fornicar es pecado, sino negar que somos lo que somos por Jesús, por la gracia de Dios. Dice la segunda de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. La gracia te transforma tu forma de ser, tu carácter, tu manera, tu hablar, transforma todo. ¿Por qué? Por el favor de Dios. Comenzamos a movernos aquí en la tierra aún con la forma que Dios quiere que seamos. Hablar las palabras que Dios quiere que hablemos. Movernos de la manera que Dios quiere que nos movamos. Que hagamos la obra según Él quiere, no como nosotros queremos. Si Dios te mandó a ser, como a mí, un profeta itinerante, y todo me decía que tenía que abrir una iglesia, que ser un profeta, que ser un pastor, perdón, como todo el mundo, y yo decía lo contrario, me decían que no era bíblico, que el profeta debía sujetarse a la autoridad de no sé qué, denominaciones clásicas, como la Asamblea de Dios, la Unión, que tenía que respetar a los líderes porque tenían 40 años de pastorado. Siempre los respeté, pero no tenía que ponerme bajo sus órdenes. Un verdadero profeta se sujeta a Cristo. Y en Cristo Jesús hallamos toda la bendición. Amén. Dios transforma tu vida. Este principio de gracia continúa a través de todo nuestro caminar en Dios. Te va haciendo una nueva persona, con fe, diligente, atractiva para las personas. No me refiero al aspecto físico, sino que la gente te va a buscar para escucharte. Mucha gente te va a buscar para que le aconsejes. Mucha gente te va a buscar para que le hagas compañía. ¿Sí? Entonces, en cada área de nuestras vidas cristianas, la gracia de Dios, la que nos hace crecer y estar firmes. Es decir, el poder capacitador de Dios otorgado a nosotros sin ningún mérito de nuestra parte. Ninguno es digno de ser vidente, ninguno es digno de ser un sanador, ninguno es digno de disfrutar el don de la sanidad, el don de la prosperidad y todos los dones que Dios tiene para nosotros. Pero por la gracia, por el amor de Dios, Él nos entrega los dones, los regalos que vienen del cielo. Segunda de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tengo que crecer en gracia, tengo que anhelar más gracia. Tengo que ser alguien que continuamente esté deseando, anhelando, teniendo hambre de Jesucristo. Y si hacemos esto, seguramente la gracia sobreabundará sobre todos nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestros caminos. ¿Sí? Los héroes de la fe son llamados aquellos que en tanto el Antiguo y Nuevo Testamento operaron bajo la gracia de Dios y fueron otorgados, recibieron gracia de parte del Señor. Esta fuerza operante de la gracia es revelada en la vida de muchos hombres en la Biblia y mujeres a través de toda la palabra. Muchas veces son llamados por los teólogos los héroes de la fe. Y este comentario viene, acá hay un libro que se llama Héroes de la Fe, que es muy bueno, se lo recomiendo, y otro, Los Generales de Dios, que son biografías de grandes hombres y mujeres de Dios. Pero todo héroe de la fe comenzó su vocación con Dios, consciente de su propia debilidad e incapacidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros reconocemos que sin Dios nada podemos, sin Él nada somos,
que somos incapaces hasta de mover un dedo, ahí viene la gracia. Ahí opera la gracia de Dios. Ahí el Espíritu Santo se moviliza. Ahí el Jesucristo, el de la cruz, el que murió por nosotros, viene hacia nosotros y nos derrama abundante bendición de gracia. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo que sin Él nada somos. Todos ellos, los héroes de la fe, los llamados grandes hombres de Dios, comenzaron por esto, por confesar su propia debilidad e incapacidad delante de Dios. Y fue únicamente a través de Él, al permitir la operación de la gracia de Dios, de Jesús, y su poder capacitador, pudo llegar a ser la clase de persona que Dios quería que fuéramos. Y de esta manera cumplir con el plan y propósito que Él tiene para tu vida. Nunca vas a cumplir el plan y propósito de Dios si no primero pasás por la etapa del arrepentimiento. El jueves vamos a hablar del arrepentimiento verdadero. ¿Qué es el arrepentimiento verdadero? Por ejemplo, podemos ver un ejemplo de los héroes de la fe. Todos conocemos a Moisés. Lee, Mónica, por favor, el Éxodo capítulo 3, versículo 11 y 13. 11, 12 y 13. Éxodo 3, versículo 11 al 13. 11, 12 y 13. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre?, ¿qué le responderé? Amén. El mandato que el Señor le dio a Moisés no fue una tarea pequeña. Moisés ya tenía 80 años, había estado 40 años en Egipto siendo criado en la corte real como un príncipe en Egipto, hasta que él descubre que no era un egipcio, sino que era un hebreo. Siente el llamado de Dios y de defender al pueblo que era castigado, esclavizado con azotes, y mata a un egipcio. Debe huir de Egipto y 40 años más está en el desierto cuidando las ovejas de su suegro, sin riqueza, sin poder, solo con su familia y sus hijos. Pero el mandato que Dios le da a Moisés era algo grande: volver a Egipto, primero con riesgo de muerte. Había asesinado un egipcio, por tanto había captura sobre él. Egipto era el imperio dominante de todo aquel tiempo y era la potencia más grande. Dios le mandaba ir a Egipto, volver atrás y ordenarle a Faraón que liberara a sus hijos. Y él preguntó: ¿quién soy yo? Ellos no me creerán. No soy yo elocuente, o sea, no puedo hablar con discursos bien hechos porque era tartamudo, tenía un defecto de tartamudez. Y él le pide, en el versículo 4 de Éxodo 18, le dice: Señor, envía a otro. Génesis, perdón. Éxodo. Señor, envía a otro. Pero con la gracia de Dios, Moisés salió para Egipto con las señales y maravillas en el báculo que transportaba, sacó a los israelitas de la esclavitud. Todo el poder de Dios fue con ese hombre, tartamudo de 80 años, ya pensando en acabar sus días, y sin embargo la gracia de Dios le transformó en un poderoso guerrero, en un poderoso orador, que transmitía su mensaje a través de Aarón, su hermano. Exactamente como Dios lo había dicho, sacó a los israelitas de la esclavitud. ¿Pero por qué fue? ¿Por las obras de Moisés? Si había asesinado a una persona. ¿Fue por escapar al desierto?
¿Fue por tener una familia, cuidar ovejas? No, fue por la gracia de Dios. Dios elige lo peor del mundo para avergonzar a lo mejor de la tierra. En Jueces 6, versículo 1 al 24, lee Mónica. Jueces 6, versículo 1 al 24, y vamos a hablar de Gedeón, otro que fue elegido por Dios, un juez. Llamamiento de Gedeón. Sí, Jueces 6, del 1 al 24. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza. Y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios, y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: Yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: Yo esperaré hasta que vuelva. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo, y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: Toma la carne y los panes sin levadura, y ponlos sobre esta peña, y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: Paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de las Abieseritas. Amén. El llamado de Dios vino
sobre Gedeón para librar a su pueblo de los ejércitos conquistadores de Madián. Los madianitas invadían continuamente y eran derrotados los hebreos continuamente. Israel había experimentado derrota tras derrota durante muchos años y la respuesta fue de Gedeón a la palabra de Dios. Y lo central de este pasaje está en el versículo 13, donde dice: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y él vio la gloria de Dios, descendió el ángel de Jehová, él presentó ofrenda de arrepentimiento al ángel de Jehová, que es Dios mismo, y aunque cuando Dios mismo le animó y prometió que estaría con él, Gedeón contestó: ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menos de la casa de mi padre. Se sintió timorato, con miedo, como lo sentimos nosotros cuando Dios nos encomienda una tarea. Pero la gracia de Dios vino sobre Gedeón, le dio estrategia, redujo su ejército en vez de aumentarlo, y con solo 300 hombres Gedeón conquistó a todos los madianitas y los expulsó de Israel. ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí en mi familia es pobre en Manasés y yo el menos en la casa de mi padre. Pero a pesar de su temor e incapacidad, con la gracia de Dios, lo que yo llamo el poder que nos capacita, ese poder de Dios que nos da capacidad, Gedeón salvó a Israel y lo hizo con un pequeño grupo de 300 hombres. ¿Sí? No fue nada más ni nada menos que la gracia de Dios que hizo la diferencia con los madianitas. La gracia también operó en la vida fuertemente del apóstol Pablo. Silas, antes de que Pablo y Silas salieran su primer viaje misionero, la iglesia de Antioquía comenzó a orar por ellos. Fíjese lo importante que es, antes de comenzar a enviar misioneros, predicadores, orar la iglesia para que sean enviados por Dios. La iglesia de Antioquía comenzó a orar por ellos y encomendó a Dios, y los encomendó a Dios y a la gracia de Dios para la obra que estaba delante de ellos. ¿Sí? ¿Cuál era la obra que estaba delante de ellos? Era una obra gigantesca, pero Dios les dio gracia, estrategia, favor, y todo fue perfecto. En 2 de Corintios, podemos leer, Mónica, 2 de Corintios 11, 22 y 23. Es comprensible qué significa, vamos a comprender qué significa estar encomendados a la gracia de Dios. 2 de Corintios 11, del 22 al 33. Aleluya. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, yo también. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, y en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de lo gentil, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar,
peligros y entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui colgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Amén. Es comprensible, primeramente, que fueran encomendados a la gracia de Dios en oración por la iglesia, porque necesitaban sobrevivir. La respuesta del Señor a la confesión que hizo Pablo respecto a la debilidad es promesa para nosotros también. Porque en este capítulo de 2 de Corintios, en estos versículos, vemos la descripción que hace Pablo de todas las vivencias que tuvo que pasar, que hubiera sido imposible sobrevivir sin la gracia y el favor de Dios. El versículo 2 de Corintios 12:9 dice: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En otra traducción, esto es Reina Valera, dice: porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Con la gracia te es suficiente, porque el poder de Dios se perfecciona cuando nos debilitamos. Se hace más grande el poder. La gracia es liberada en nuestras vidas, siempre. Hay una liberación de gracia, hay una lluvia, hay una decisión, un envío de la gracia de Dios desde los cielos. En nuestra relación con Dios, a medida que caminamos con Él día a día, nos encontramos con situaciones que constantemente tratan de agobiarnos, de quitarnos de la meta, del foco, quitarnos del camino. Nuestra respuesta a Dios es confiar en su palabra. Siempre debemos confiar en su palabra y en sus promesas. Expresamos nuestra confianza por medio de la obediencia. Una persona obediente recibe gracia. Una persona que es atento a las palabras de Dios recibe la gracia de Dios. Expresamos nuestra confianza por medio de la obediencia y esto comprueba que nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios completa, de Génesis a Apocalipsis, a pesar de lo que las circunstancias pueden indicar. La respuesta de Dios a nuestra fe es su gracia. Al creer tenemos gracia. Al creer tenemos favor de Dios. Al tener fe movilizamos todo el poder del cielo a nuestro favor. Entonces hace que obtengamos a través de su poder capacitador victoria en cada situación. Dios te dará la llave de la victoria en cada problema, en cada circunstancia. ¿Por qué? Porque somos dignos, herederos de Jesús, somos dignificados por Jesús, mejor dicho, pero no por obra, sino por la gracia de Dios. Hay dos promesas muy importantes que debemos saber. Tenemos acceso al trono de gracia. Dice la palabra en Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gloria. O sea que nos podemos entrar al trono de la gracia sin ningún tipo de temor. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia de Dios para el oportuno socorro, dice Hebreos 4:16. También Dios, tenemos que entender que Dios no solo nos dio el acceso, sino que tenemos un Dios poderoso. Dice 2 de Corintios 9:8. Dice: y poderoso es Dios
para hacer que abunde en vosotros toda gracia. No dice una parte, toda gracia, ¿sí? A fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para la buena obra. Dios te quiere sobreabundar de bendiciones. Dios te quiere dar no solo salud, dinero, amor. Dios te quiere dar poder. Poder para hacer milagros, poder para pisar serpientes y escorpiones, poder para expulsar demonios. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Por eso Dios es poderoso. Este versículo de 2 Corintios 9:8 lo uso yo muy a menudo para reprender, para exorcizar, para liberar personas. Repito el versículo. 2 Corintios 9:8, anótelo y guárdelo. Y en momentos de tribulación, úselo. Porque el usar la palabra contra el diablo es algo habitual en los que hacemos guerra espiritual. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre, fíjense que dice la palabra, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, también abundéis para toda buena obra. Si yo tengo en todo lo suficiente, tengo el dinero suficiente para vivir, pagar mis cuentas, ser feliz con mi familia, Dios me va a sobreabundar en dinero para hacer la obra en otros, para dar dádivas cristianas, para dar ayuda a aquellos que necesitan. También me va a dar poder para quitar enfermedades, para quitar todo dolor en las otras personas, para que vean el poder de Dios. 2 Corintios 9:8. Dios es poderoso. Dios es todopoderoso. Hermanos, la gracia de Dios es lo que te hace moverte de una manera sobrenatural. En el Antiguo Testamento no hubo nadie que haya podido entrar al lugar santísimo del tabernáculo. Había un velo que solamente podía ser traspasado por un sacerdote. Un sacerdote solamente una vez por año había juntado la sangre, había juntado la carne, había juntado todas las ofrendas y las ponía delante de Dios para expiación de los pecados. Pero nosotros tenemos la bendición de que Cristo vino y murió por ti y por mí, derramó su preciosa sangre y 24 horas por día, 24 horas por semana, 24/7, como dicen, todo el mes, todo el año, toda la vida, de aquí hasta que Él venga, somos herederos de la gracia de Dios, somos poseedores de esa gracia y de ese favor de Dios que nos lleva a ser más que vencedores, que te lleva a conocer cómo derrotar a cualquier tipo de enemigo, sea visible o invisible, sea espíritu o sea carnal, sea donde sea, somos tan poderosos y vencedores. ¿Por qué? Porque somos obedientes a Cristo, porque creemos en su muerte y resurrección, porque la cruz de Cristo nos ha marcado para ser hijos de Dios, nos llevó a la familia real y nos llevó a ser herederos de la gracia de Dios, tener la gracia y el favor de Dios permanentemente. Ya no necesitamos ir al tabernáculo, vamos directamente al trono del Padre. Tenemos libre acceso al trono de la gracia de Dios. La gracia, el favor de Dios, la bendición de Dios fluye del trono donde está sentado Dios y el Cordero. De allí tenemos el poder, el derecho, el permiso de Dios de entrar allí y tomar lo que necesitamos. De entrar allí y tomar el poder que necesitamos para derrotar a Satanás, sus demonios, las enfermedades y toda porquería que Él ha lanzado contra los hijos de Dios. Pero también tenemos que anhelar que esa gracia sobreabunde. ¿Para qué? Para poder darle a otros, para poder ayudar al anciano, al niño con hambre, para poder ayudar a la gente, para hablarle de Jesús. Cara a cara, uno a uno, no importa dónde estés, no importa si lo conoces o no. Yo recuerdo cuando comencé, mi pastor, que era bastante, yo creo que era más loco que yo, de algún lado me viene la locura,
le decía con su voz ronca al anciano, don Roberto Carrevedo, decía, así que vos querés predicar en mi iglesia, en mi altar. Porque yo lo compré, yo pagué la madera, pagué esto, pagué el otro, pero no es mío, es de Dios. Ahora vos querés subir ahí, te lo tenés que ganar. Y me sacó a la avenida Mitre, estaba en la avenida Mitre, el templo, un lugar muy transitaba mucha gente, y él así, bajito, empezó a mirar, y venían dos muchachos, grandotes, fornidos. Así que vos querés predicar, bueno, agarrate esos dos y predicale, decide, Cristo te amo y yo también. Paralo y decide, tengo que hablar con vos. ¿Sos guapo? Así, mire. Y uno los miraba y daba miedo, los dos morochos eran grandotes. Y no me animé. Ah, vos no te animás, voy yo. Y se le puso a hablar el viejito. Y al rato estaban ahí adentro de la iglesia charlando y todo, charlando de Jesús. Pero ¿qué me faltaba a mí? La gracia de Dios. ¿Qué me faltaba a mí? La unción. Y yo le dije a Dios, yo quiero tener lo que este pastor tiene. ¿Era caradurez? No, era valentía, osadía. Cero vergüenza de hablar de Cristo, no importa dónde estaba. Un día, esto lo cuentan los hermanos, el pastor se iba a Constitución, de lo que conocen Buenos Aires, ¿no? De la ciudad de Avellaneda, se iba allá, se tomó el colectivo, nunca quería andar en auto, iba en colectivo, decía, ahí tengo gente, es como la lata de sardina, ¿vio? Pero al lado una sardinita para hablarle de Cristo. Entonces se sentó en un asiento, al lado había otro hombre, le decía, che, a vos también te falta el pelo como a mí. Vos sabías que Dios bendice a los pelados, le dijo. Y el hombre lo miró con una cara y dice, sí, bueno, buen hombre, que esto, que lo otro. Y estaba preocupado, dice, ¿qué te pasa que tenés esa cara? Y dice, no, mire, vengo del médico, me dio una mala noticia, me habían dicho que tenía cáncer. Esto es un testimonio que cuenta, porque él nunca salía solo tampoco, había dos hermanos de la iglesia escuchando, en el colectivo, parados alrededor de él, y le dice, mire, me pasó esto, no te preocupes, si vos aceptás que Jesús es tu rey, tu salvador, en este mismo instante Jesucristo te sana. Y el hombre se sonrió y le dijo, mire, ¿cómo no voy a saber? Yo soy cura. Así que vos sos cura, pero el único que cura es Jesucristo, el verdadero. No ese que tienen colgado una madera ahí. El que, si vos querés, hacemos una oración juntos. Yo soy pastor, vos sos cura. Pero vas a ver que el Dios que yo te estoy hablando no lo conoces. Mire que a los 18 años yo estoy... Todo eso transcurría en un colectivo donde toda la gente empezó a escuchar. Y desde ese lugar de la iglesia hasta Constitución se tardaba como una hora. Y le hace la oración de fe, le dice que repita con él, Señor Jesús, tú eres mi Rey Salvador, oró por el cáncer del cura este, y el hombre le agradece, se va, se baja del colectivo, y el pastor le dice a los dos hermanos de la iglesia, uno era un diácono, otro un copastor, y dice, che, pero me quedé con las ganas, vamos a buscarlo, ¿dónde se metió? Constitución, para que todos los demás sepan, es el lugar donde llegan todos los trenes del sur, colectivos, es un mundo de gente. Lo comenzaron a buscar, no lo encontraban. Dice, ¿cuál es la única iglesia que hay acá? Hay una iglesia que hicieron la autopista, hicieron la avenida 9 de Julio ancha hace muchos años y en el medio quedó una catedral, que no la demolieron porque es una catedral muy antigua. Dice, vamos a preguntar acá. Y entró y le preguntó, era monje de clausura, y le preguntó, acá entró uno peladito como yo, qué sé yo, y le dicen que era el jefe, el abad, no sé cuánto, monseñor, no sé cuánto, pero que no lo podía atender porque estaba ocupado. Tanto insistió mi pastor que le dijo, fueron y le dijeron, y apareció el hombre ya con las vestiduras sacerdotales. Y ¿sabe por qué te vine a ver? Le dice. Porque mi Dios me dijo que ya te sanó, que te hizo libre, que no te vas a morir como te dijo ese médico. Porque Cristo sana, salva. Sí, pastor, bueno, gracias. Que Dios lo bendiga, le dice el cura, el abad, el padre, el monseñor, la máxima autoridad.
y se va contento. Ahora sí, ahora Cristo hizo la obra. A este pronto lo tenemos con la pandereta alabando a Dios. Siempre decía. Lo mismo con todo, ¿no? Y como a los 3 meses, 4, apareció en la iglesia este hombre, poco más tal vez, no me acuerdo bien, y apareció con una mujer. Cuando fue al médico a la semana contó de testimonio, el cáncer, la metástasis, que ya cuando el cáncer está diseminado por todo el cuerpo, había desaparecido, no tenía más cáncer, y él siempre había estado tentado, dijo él, pero en realidad estaba enamorado de una mujer viuda que venía a la iglesia, estaba con él, se casó con esa mujer, dejó los hábitos, sanó del cáncer y luego se hizo pastor evangélico en la Unión de Asambleas de Dios y está, no sé si estará vivo o no, ya debe tener su edad o no, pero la perseverancia de un hombre, la gracia y la fe de un siervo de Dios, porque no lo dejó hasta que aceptó a Cristo, hasta que comprobó la sanidad que mi pastor hablaba, que le iba a dar inmediatamente si simplemente confesaba a Jesús como su Rey y Salvador. Y este consejo yo lo tomé y a todos mis discípulos les digo, usted cuando habla con un extraño, preocúpese de que repita la oración de fe. Señor Jesús, te recibo como mi único Rey y Salvador, renuncio. Usted sabe la oración de fe típica, tradicional. Y una vez que esa oración está hecha, ya hay fiesta en los cielos, ya se ha anotado el nombre de esa persona en el libro de la vida, y no importa si usted lo ve o no lo ve más. Ya Jesús se va a encargar de llegarle y te puedo garantizar que ese hombre lo vas a ver en el cielo cuando nos veamos todos juntos en el tiempo del fin, en el reino. Ya está salvo. Y Dios hará milagros que lo conmuevan como este cura, este monseñor que recibió la cura inmediata del cáncer. Le habían dado 2 meses de vida. 2 meses de vida. ¿Sí? Y conoció todo, bueno. Y así podemos ver el obrar de la gracia. Por eso te digo que hoy es un día para recibir esa gracia de Dios. Y hago esta oración y hágala conmigo, porque diga conmigo, hoy decido recibir la gracia de Dios, que es su poder capacitador, que me va a capacitar en la tarea en cada área y problema que emerja en mi vida. Yo necesito de tu gracia, Señor, y yo me entrego al deber de enseñar a otros para que hagan también lo mismo, para que reciban la gracia de Dios. Hermanos, la gracia es algo fundamental en la vida de un cristiano. Un cristiano sin gracia no tiene poder, no tiene autoridad. Es una persona timorata, con temor, con dudas, pero alguien que tiene la gracia de Dios es como si fuera un ejército entero con cientos de tanques, aviones, misiles. Es poderosísimo en la tierra. Así que te invito a pedirle a Dios, vamos a orar ahora, que te llene de su gracia, de ese poder capacitador, que te capacite para la tarea que Él seguramente tiene escrita para ti, porque hay una palabra escrita para ti. A veces viene Dios y nos revela a los profetas tareas para tu vida, cosas de tu vida, pero también Dios va a hablar. Yo tengo la certeza que hoy Dios va a hablar a tu corazón en esta noche y te va a instar, te va a pedir, porque Él nunca obliga, te da la libre elección, pero te va a decir, quiero que hagas tal cosa, quiero que vayas aquí, quiero que le entregues tal cosa a tal persona. Eso es la gracia de Dios, que te llena de poder, te va a dar revelación de palabra de ciencia, te va a dar autoridad, te va a dar don de sanidad. Hay algo poderoso en Dios que en esta noche va a ocurrir. Amén. Vamos a orar. Yo siempre les pido a toda mi gente que incline su rostro, cierre sus ojos y entre en la presencia de Dios para orar. Porque tenemos que tener reverencia con Dios. Amén. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra maravillosa sobre tu inmensa gracia, sobre tu favor, sobre la bendición que significa estar llenos de tu gracia. Padre Celestial, yo te ruego que como dignos herederos, porque tú nos aceptaste, tú nos elegiste, Cristo nos hizo
miembros de la familia real, yo te ruego que en esta noche sobreabunde tu gracia sobre cada uno de tus hijos que está aquí presente, sobre cada uno de tus hijas, Señor, y las bendigas, y bendiga a su familia con gracia abundante, con poder de Dios abundante. Que, Señor, que todos juntos podamos cumplir tu propósito, que aumente, Señor, la tribu. Señor, la tribu de fuego profético, que aumente, Señor, aún más a todos aquellos que quieren y piensan que es el evangelismo la tarea de este tiempo, como lo pienso yo, como tú me revelaste. Pero necesitamos de tu gracia y tu poder, de mostrar poder y milagros, de llenar las calles del poder de la alabanza, de la oración. Señor, venimos aprendiendo, preparándonos durante 3 años ya casi de estas clases virtuales, Señor, para evangelizar al mundo entero, para llegar a donde nadie llegó, para llegar a todos aquellos que necesitan, Señor, de tu milagro. Señor, y yo creo que en este momento tú trajiste las personas que tú elegiste. Tú vas a bendecir con gracia, con favor de Dios, a todas estas hermanas y hermanos que están aquí para tu gloria y para tu mover. Padre, tanto en los 3 continentes que me ha tocado visitar como en los otros que faltan. Padre, y bendición en el África, y bendición en Europa, bendición en las 3 Américas, y bendición también en la casa de cada uno de estos hermanos que está participando en forma directa. Luego, los que verán en canales de YouTube o por las redes, las repeticiones también recibirán una unción doble, una unción poderosa, una unción que los va a capacitar, una unción de gracia y favor de Dios. Bendice con esta unción, Señor, a la pastora Mónica Mancilla, a su hijo Bastián, a su esposo Pablo, Señor. Bendice también a Francisco Suárez, el profeta, a Gladys, Señor, su esposa, a sus hijos, Señor, con una doble porción de tu gracia. Bendice a Mirta Sosa, nuestra diaconisa en Lanús, para que la gloria de Dios se manifieste. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, bendícela, bendice a su hijo Santiago, corrige sus caminos, tráelo al camino del Señor nuevamente, en el nombre de Jesús. Bendice a Elena Aguilar, Señor, nuestra querida hermana en Paraguay, para que todo salga según tu voluntad. Dale el anhelo de tu corazón de servirte, de su corazón de servirte. Señor, bendice estos trabajos nuevos, que sigan abriéndose más paso en la televisión, en más medios, en más cantidad de medios de comunicación, porque tal cual tú me dijiste, le entregaste un micrófono de oro. ¿Oro por qué? Por la palabra de Dios. Un privilegio que muchos siervos desearían tener, pero tú se lo diste a ella porque a ella le elegiste para que transmita tu gracia a miles de personas a través de los medios de comunicación. Quita de ella toda traba, toda tentación, toda trampa del enemigo para que pueda seguir adelante en la tarea que tú le diste, y dale sabiduría para discernir, para ministrar a miles de personas. Señor, en el nombre de Jesús, bendice a María Oviedo, junto a su familia, sus hijos, dale paz, bendición, sana su cuerpo, Señor, de cualquier cosa que le pueda estar aquejando. Bendigo también a Raquel Acosta y a Guillermo, su esposo, a Rebeca, cortando toda maldición, Señor, de los Rosacruces, toda maldición egipcia, toda maldición antigua, toda atadura del enemigo, Señor, que siempre ha atacado a ella y a su familia. Todo lo que es derramamiento de sangre inútil que ha ocurrido en su familia y todo poder que ha tomado en cada integrante de esa familia se va ahora en el nombre de Jesús. Baruch atah Hashem Adonai, Yeshua Adai, Okoma Ramakende de Besaya. Señor, bendice a Nancy Valesca allí en el sur, Señor, de Argentina. Bendice a su esposo, bendice a sus pastores. Bendice, Señor, ese ministerio que lucha y lucha y lucha en una ciudad plagada de brujos, plagada de hechicería, Señor. Dales poder, autoridad, la gracia de Dios para revertirlos, para expulsarlos del pueblo, para que no vuelvan nunca más a pervertir esos pueblos del sur. Señor, bendice a mi esposa Elsa, bendice a mis hijos, a Gonzalo, a Lucila, a Luciano. Dales paz, dales bendición, Señor. Dales paz para poder discernir el camino, Señor, y la orientación que tú quieres que haga cada uno en el ministerio. Señor, bendice a Shirley en Paraguay,
que está con su esposo, con sus hijos. Señor, bendícelos poderosamente y dale la gracia de Dios para poder hablar de ti. Yo sé que en poco tiempo ella va a estar hablando de ti a mucha gente, a mucha gente. Es muy humilde, muy simple, pero tiene el poder de Dios. La gracia de Dios está sobre ti. Shekinah chica manaya, toko rabasende, rokoya manaya, uribikito rabasonda, rabakiatai. Dios te llena de la gracia y del favor de Él para ti, Shirley, para tus hijos, tus hijas, y nada te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Priscila, viene una restauración, cree en Él y Él hará todo, todo. Solo confía en Él, quédate quieta, no contestes, no luches en contra, no quieras hacer tú el trabajo del Señor porque Él te levanta. Esto dentro de poco va a ser solo un mal recuerdo y Dios hace la obra. Gisela, Dios te dice que ahora sobre ti cae gracia de Dios. Primero está mostrándote su poder sobre ti, sobre tu marido, en bendición, en economía y en más cosas, pero pronto te dará palabra para cada persona que se aproxime a tu negocio. Y en el nombre de Jesús hablarás de mí. Verán la gloria de Dios. No temas de orar por enfermos porque ya te di la gracia de que por tu oración los enfermos se sanen. Señor, bendice a todo este grupo, bendice a los grupos de Dorcas, bendice a los grupos de hombres, bendice a las iglesias que he fundado por todo el mundo, Señor. Bendícelas, Señor, que caminen en tu gloria. Ahora mismo toca a cada siervo, cada sierva, para que reciban el poder de Dios en África, en España, en Francia, Señor, en los Estados Unidos, también, Señor, en Centroamérica, también, Señor, en Sudamérica. Señor, bendice, Señor, a todos ellos. Señor, tú me diste en estos días una visión y una tarea a cumplir que en lo humano hasta te dije que me faltarían fuerzas para llegar a hacerlo, pero tú, en tu gracia, me dijiste, yo te daré las fuerzas, el dinero, el poder. Y me dijiste que debía orar por 2 ciudades enfrentadas, una con otra, en un río, en la Gran Bretaña, que tenía que viajar hasta allí a hacer un acto profético, a la ciudad de Manchester y Liverpool. Señor, en el nombre de Jesús, yo no sé ni cómo, ni cuándo, ni cómo lo harás, pero heme aquí, Señor, te oiré. Señor, en el nombre de Jesús, en las Islas Británicas, Señor, hay algo nuevo que viene, un mover de Dios fuerte que va a hacer que los jóvenes vuelvan a Cristo, vuelvan al camino del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tremenda gracia, favor de Dios que hay en todas las personas. Un poder que capacita, un poder que renueva, un poder que nos lleva a tu propia gloria. Y queremos en esta noche entrar al trono de tu gracia, como lo dice tu palabra. Confiadamente entrad al trono de la gracia. Porque el trono de la gracia significa, cuando tenés dado el permiso para entrar, de que todo lo que necesitas saber, conocer, poseer, lo podés tomar directamente del trono de gracia del Dios y del Cordero. Allí está toda tu provisión y está abierta la puerta para que vos en esta noche entres a proveerte de todo lo que necesitas. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos. Hasta aquí la palabra de Dios de hoy. Espero que la gracia de Dios inunde tu corazón, te llene de mucho más gracia de Dios para que podamos ser siervos útiles a su obra. Les reitero, el martes tenemos las Dorcas. Siento de Dios que va a ser un culto de mucha gloria. Invite amigas, mujeres. Yo voy a operar técnicamente, va a predicar la palabra la pastora Mónica Mancilla, que ya recibió de parte del Señor una visión y palabra especial para este martes. El miércoles seguimos con el seminario de Guerreros de Dios. Todo aquel que se quiera anotar y participar es cerrado, ¿sí?
tiene un costo de 3.000 pesos, 10 dólares o 10 euros según sea el país, y es para aprender a defendernos de los ataques del enemigo. El jueves, culto evangelístico y vida nueva en Cristo, 20 horas de Argentina, y vamos a hablar del arrepentimiento, porque no hay gracia, como vimos aquí, si no hay arrepentimiento. O sea, vamos a ver por qué y cómo es el genuino y sincero arrepentimiento. El viernes, 20 horas, te invito a orar, simplemente a orar. Orar por los otros, principalmente, por otros, ¿sí? Porque siempre estamos pidiendo para nosotros, y eso a mi criterio corresponde el devocional, tu oración privada. Entrar al trono de la gracia y pedirle a tu Dios. Allí está la provisión. Pero esta oración es diferente. Tenemos que orar por las naciones, por los vecinos, por que Dios saque de esta tierra definitivamente a todos los endemoniados, a toda la gente que está provocando ruina en tanta gente. Que Dios ponga en esta nación, por ejemplo, gobernantes con corazones sanos, no ladrones, no embusteros, gente de Cristo. Hay elecciones este año y queremos lo mejor para este país, que siempre ha sido de puertas abiertas y de bendición para todos los hermanos que quieran habitar el suelo argentino. ¿Sí? Los bendecimos a todos y que Dios ponga realmente autoridades conmovidas para ayudar al pueblo, para bendecir a la gente. El sábado, ¿no? Día libre del pastor, y el domingo, culto general. ¿Sí? Vamos a tener un culto especial también el domingo a las 19 horas. Si alguien tiene que pedir algo, oración o algo, la pastora Mónica va a tomar nota. Alguna petición de oración especial, algo que quieras pedir. Y si no, nos despedimos con la oración de Elsa. ¿Va a orar? Vos. Bueno, oro. Espera. Nadie quiere oración. Bueno, están todos fenómenos. Todos llenos de plata, sanos, libres. En el nombre de Jesús. Adelante, oramos. Te damos gracias, Padre amado, una vez más, por esta reunión, por esta hermosa noche. Gracias, Señor, por la palabra que nos edifica, que nos enseña, que abre nuestra mente y llega a nuestros corazones. Te pido una bendición especial para cada una de las personas aquí presentes, Señor, en este inicio de semana. Que esta sea una semana para que vayamos caminando de tu mano, Señor. Guía nuestros pasos, cúbrenos con tu poderosa sangre, nuestras actividades, Señor, que no hagamos nada que a ti te desagrade. Todos nuestros pasos deben ser guiados por vos, Señor. Haznos dóciles a tu palabra, dóciles a tu mensaje, Señor. Te pido que guardes, Señor, bajo la sombra de tus alas, a cada uno de nosotros, a nuestras familias, a los que salen a trabajar, a los que tienen que viajar. Bendice, Señor, bendícelos. Bendice a cada uno de nosotros, cada una de nuestras familias. Y haznos, Señor, también a nosotros orar por cada uno de nosotros, por nuestras familias, comprometernos sería la palabra compromiso, Señor. Inculcala en cada uno de nuestros corazones, por nuestras familias y por el resto, por los vecinos, por el que se nos acerca, por el enfermo. Comprometernos a estar pendientes, a orar por esas personas que necesitan de nosotros. Que esta sea una semana productiva, Señor, productiva. Guárdanos una vez más, te pido, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Elsa. Y bueno, nos despedimos. Los bendigo a todos. Amén. Que Dios llene de gracia completa todas sus casas, sus familias, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Sí? Bendiciones para todos. Bendiciones, Bendiciones, pastor. buenas Bendiciones, noches. hermana. Dios las bendiga a todas. Bendiciones, feliz noche. Feliz noche. Bendiciones. Hasta luego.